Listo, Ahí sería que lo compartieran. compartido. Ya lo compartimos en las otras. Ya está. Vale. Hola. Otra vez nosotros aquí bien buñuelos, tratando de que esto funcione. Enviar a mí. Ah, ¿es para enviarlo? Sí, pero no. Envíame a mí, ahí estoy. A ti. Gracias, hombre. Con gusto. Invitar. Listo. Y a Sandra. Y a Sandra. Sandra. Ya lo compartí. Ya lo compartí. Ya, gracias. Ya lo compartí. Ya se está compartiendo. ¿Listo? Otra vez los buñuelos. Sandra, tú ya estás, ¿cierto? Sí, ya estamos. Salgo de ahí. Bueno, van a tener que tenernos un pin de paciencia mientras estos tres buñuelos la logran. Listo, ahora te toca a ti. Listo, ya. Ven y yo cuadro el otro. ¿Listo? Todos nuestros amigos, de nuevo, sábado 4:30, 3 buñuelos conectados. Hola, hola, estamos otra vez aquí conectados tratando de poder transmitir. Esperemos que ya está aquí Oscar haciendo un par de cosas, a ver si podemos transmitir. Y las personas que se van conectando, que nos digan de dónde se conectan. Sí, podemos por favor saber de dónde se conectan, los vamos saludando. Hoy tenemos un tema súper chévere que es la culpa. La culpa, y buscando el tema, ahora vamos a contarles por qué salió el tema de la culpa. Es de... Cierto, pero... Ah, mira, ¿te ayudo allá? La historia. Ajá. Ahí, Y... no. acá. Así, no, dale el cosito así, no. Ahí voy, momento chicos. Seguimos 3 buñuelos tratando de conectarnos en nuestras redes. Pero no hay problema, mientras ustedes se conectan, Créannos. nos van diciendo dónde se van conectando, por favor. No te aparece, perdón, no te aparece la opción. Bueno amigos, síganse conectando, súper conectados hoy. Y la culpa es de... Vamos a ver, ¿de quién es la culpa hoy? Porque eso es un tema muy interesante. Cuéntales que estamos en un sitio súper Ay, sí. No Bueno, vaya a creer hoy... que estamos aquí en Imagen Cartago. Bueno, hoy no estamos en Y casita, hoy ahora estamos sí, en un ahí. sitio muy espectacular, con una vista increíble. Pues a todas estas yo también conociendo, porque no conocía este sitio espectacular. La logramos ir al tiempo en Instagram y en Facebook. Hoy que nos fuimos de retadores para entrar también por Instagram, al Instagram de Oscar. Oscar, ¿me lo dices? Para tu Instagram es... Mientras me acuerdo, Punto Oscar Castro. Oscar Castro. Ay, listo, lo logramos. Lo Ahora sí, logramos, descansamos. ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes para todos, súper bienvenidos nuevamente a Charlemos Más. El día de hoy otra vez Sandris, Oscar y Andre, con la idea de poder compartir con ustedes a través de nuestras experiencias. A este formato, sin formato, como se pueden dar cuenta, nosotros mismos hacemos la producción, maquillaje, locaciones, todo lo que tiene que ver con Charlemos Más. Entonces, un formato sin formato en donde solamente vamos a compartir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes para ver si de pronto a ustedes les pueda servir un poco más. Entonces, bueno, hoy, como veníamos diciéndole y les hemos contado, vamos a trabajar o charlar acerca del tema la culpa. Y en el tema de buscar el nombre, colabórenme. ¿Cómo fue que salió el nombre de la culpa y cómo fue que llegamos aquí? Es hoy? que nuestras ideas son súper geniales porque todas se dan en sitios muy chéveres de nuestra casa. Y fue a la hora del almuerzo, nosotros conversando y almorzando. Bueno, ¿y cómo se va a llevar nuestro programa? Entonces, y empezamos, y Amparito, que es una amiga de nosotros, es una persona muy especial. Entonces, le preguntamos, bueno, venga, ¿cómo se va a llamar nuestro programa? Y nadie, pensemos, tenemos toda la tarde para pensar. Entonces le preguntamos,
el jefe. Otra vez. pero sí contextualicemos a las personas, ¿listo? Porque resulta que la palabra del jefe es una palabra que es más que todo como de cariño, ¿sí? Sí, No soy es de jefe para cariño. nada. Y para que ustedes identifiquen quiénes somos nosotros, quién es Sandra, quién es Andrea, quién es Oscar, de dónde surge esta idea, los invitamos a ver el primer capítulo que igual está publicado ya en Instagram, así como en Facebook. Entonces, ¿cuál es el propósito de este espacio? Charlemos, es decir, charlemos sobre un tema y compartamos esas anécdotas, esas experiencias que nos llevan a hacer de pronto alguna reflexión y de pronto se puedan identificar con cada una de esas historias que compartimos acá. Sí, generalmente queremos tratar temas que a todos nos han tocado en algún punto en la vida, pero que a veces no reconocemos o no es tan fácil. Entonces, sentados en el almuerzo, Ay, y hay algo chévere. Nosotros les decimos, como decía mi niño Esto cuando es sin estaba. formato, no les importa. decimos que esto era sin formato y que sería muy rico que se acompañaran en esta horita de una bebida, un sitio como donde pudieran estar pues viendo esta transmisión y recibir esta información que es el compartir historia. Nosotros en este momento pues estamos en un sitio a campo abierto, Espectacular. súper bonito, súper fresco y me voy a llevar un recuerdo de acá, me agarraron los zancudos y ya me tienen como una mazorca, pero Pero el sitio está muy bonito, se los el sitio los está recomendamos. muy bien. El Quindío tiene sitios espectaculares, así de que súper bienvenidos y a pasar del Quindío. Bueno, entonces volviendo a nuestro tema del día de hoy, que es la culpa. Dijimos, bueno, ¿y eso cómo se va a llamar? Y entonces nos acordamos de un libro, abro comillas, el libro se llama La culpa es de la Culpa de vaca. La culpa es Pero de- pues decíamos, no, eso no lo podemos usar, porque generalmente siempre buscamos esa culpa en otro lado, ¿cierto? Entonces cuando le preguntamos a Amparito, bueno, Amparito, ¿y entonces qué? ¿De quién es la culpa? Y ella se... Dijimos, Entonces fue súper curioso porque sí, a la final nosotros culpamos a las personas de lo que nos sucede o de lo que sentimos y realmente no sabemos si ellos son responsables de eso. Y más adelante vamos a hablar sobre el tema de la responsabilidad, del asumir y precisamente por qué es que culpamos a los demás. hoy vamos a tener dos líneas de conversación. Una que es alrededor de culpar, ¿no? De la culpa, del culpable y del castigo. Y otra línea de conversación que tendremos hoy también es el asumir, el responsable y el resultado. Entonces es abordar un mismo tema con dos puntos de vista diferentes. Entonces, Oscar, ¿por qué la culpa? O Sandra, ¿por qué Ve, dijimos no, hablemos de la antes que culpa? ¿Antes de todo. qué? Está Nicole, Andrea, hola Ay, Nicole, acá Amparito, estoy. esa es Acá Amparito. Hola, Amparito, ¿viste? ¿Amparito? ¿Viste que Acá te estoy yo. dimos el crédito del nombre? Amparito es tuyo. De todo tuyo, niña. Sí, es tuyo. Listo. ¿Quién más? No, Bueno, ahorita por solo- ahora nadie más. Igual como les dijimos la vez pasada, les sugerimos, si tienen alguna inquietud, algún tema que quieran que tratemos o que busquemos en nuestras experiencias, a ver si de pronto también las hemos pasado y qué aprendizaje hemos tenido, lo pueden dejar ahí por los mensajes. ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué hablar de la culpa? ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar de la culpa? Bueno, Pues- yo digo lo Yo. siguiente, a mí me pasaba algo y es algo que podemos observar desde niños y los que tienen niños al lado pues se pueden fijar que los niños cuando están muy chiquitos ellos no culpan a nadie, ellos simplemente hacen sus cosas, son esporádicos y si les limitamos que realicen ciertas cosas entonces ellos se quedan como quieticos pero no culpan a nadie. Luego ya cuando van creciendo, edad de 7, 8 años, ya empiezan ellos a tener ese referente de si a mí no me dejan hacer ciertas cosas que me gustan, es porque mi papá o mi mamá no me deja, o mi primo, o mi hermano, en fin, la persona que esté al lado. Entonces ahí es donde empezamos es a culpar, o sea, a encontrar una justificación para proyectar ese sentimiento, esas emociones que sentimos que son negativas en otro y cómo sacarlas. Pues un niño no la va a sacar con un adulto porque no tiene, digamos que, la posición para retarlo. Pero en el Ujú. caso de los adultos, Sí. cuando queremos proyectar esas culpas hacia otros, si no nos medimos, simplemente vamos y nos desahogamos. Lo hacemos o sea, echamos al agua al otro. Sandris, ¿tú qué opinas de por qué es importante trabajar la culpa? Y quiero concluir ahorita algo que tú dijiste acerca de los niños, pero quiero escucharte primero, que les cuentes a nuestros audiencia. A nuestra audiencia. Pues no sé, para mí la culpa es súper importante empezarla a trabajar porque creo que eso nos hace, o sea, como nos vuelve de una manera u otra irresponsables con nosotros mismos.
porque ya o sea, no es el compromiso y algo que no viene mucho al caso, pero que considero importante es el autoestima. Nosotros decimos tener autoestima y es querernos, amarnos, respetarnos y de todo, pero cuando no somos responsables de esa culpa, pues estamos siendo irresponsables con nosotros mismos. Entonces, para mí, la culpa es ser irresponsables de nosotros mismos. Ser irresponsables de alguna... Es que una claridad aquí es que nada es bueno ni malo, sencillamente son puntos de vista diferentes desde la experiencia de cada uno. Con lo que Oscar dice de los niños, es bien importante pensar en lo siguiente. Recuerdo que en mi niñez, yo no sé si ahora eso funciona con los niños de hoy en día, pero yo recuerdo y lo escucho mucho en mi hijo, y es Santiago sale corriendo como una loca, ¡fra!, de ese apartamento que es así de grande, y va y se estrella contra el mueble y empieza a decir, ¡ah! Ese sofá me hizo caer, ese sofá me golpeó. Y entonces yo empiezo a decirle, ¡ay! Como hijo, voy a tener que decirle al sofá que no corra tanto en el apartamento. Y ahí queda en ese momento como... Él queda como... Porque los niños no entienden el sarcasmo cuando están pequeños, entonces, pero ¿cómo así? O sea, queda sorprendido, el sofá no corre. Entonces cuando él hace esa reflexión, mami, ¿cómo así? Si el sofá no corre, y yo, entonces el sofá, ¿por qué tiene la culpa? Si el sofá está ahí quietico, juicioso, y el que sale corriendo eres tú, quien se estrella con el sofá eres tú. Entonces es una manera de invitar al niño a que revise que es que la culpa no está afuera. Quien debe estar atento a no estrellarse con el sofá, a frenar a tiempo, es él y no el sofá. Y así nos pasa a nosotros en la vida, y así de chiquitos aprendimos a echarle la culpa al sofá. Pero entonces el sofá deja de ser el sofá y empieza a ser el novio, empieza a ser el papá, empieza a ser el primo, el amigo, la familia, el jefe, y ese sofá se convierte en todos esos culpables en nuestra vida y no miramos en realidad en dónde está el tema, ¿no? El quid del asunto, ahí tiene que haber algo más. Y ahí hay algo importante, si justificamos Vuelve a la nosotros, culpa, Sandra. si estamos justificando la culpa, pues entonces también estamos justificando la irresponsabilidad. Porque cuando uno culpa a una persona, entonces esa persona es la encargada de hacer que yo me sienta muy bien. En el momento en el que yo no me sienta muy bien, entonces ahí es donde nace la culpa. Lo que pasa es que la culpa viene de que yo no quiero asumir, ¿no? Que soy yo el que tiene que estar pendiente del sofá. Llámese jefe, llámese novio, llámese amigo, llámese, no sé. Hace un momento estábamos hablando de en qué momento nos hemos sentido culpables. Ay, sí, ahorita en previos a la activar producción. las cámaras, digamos, estábamos hablando, bueno, ¿y qué ejemplo podemos colocar que podamos nos comprender. identifique a todos? Y hay uno sumamente importante y que nosotros resaltamos porque precisamente estamos con unas actividades que están evaluando esos resultados sobre el tema de las finanzas, ¿sí? Tema Es decir, financiero. las finanzas personales. Y nos hemos identificado en ese ejercicio que la gente culpa a la pandemia, a la cuarentena de sus crisis económicas, ¿cierto? Correcto. Uy, Total. Entonces, Ese la tema es... la pregunta que cabe acá para hacer la reflexión es ¿cuántos años llevas tú trabajando y cuánto tiempo duró la cuarentena, ¿cierto? Un saludo, ¿quién es? Pero un saludo. Vicky. Hola, Vicky. Hola desde Suezca. Hola, Vicky. Y entonces llegó la cuarentena, se frenaron los negocios, se frenó la productividad y automáticamente todos los que se vieron enfrentados al tema de unos resultados insatisfactorios desde la economía, La de las angustias. la culpa fue de la cuarentena. Pero no solamente el tema financiero, sino que empezó la cuarentena, la cuarentena, el encierro como tal. pues fue un encierro. Entonces empezamos a echarle la culpa pues a la cuarentena y empezamos a separarnos y a ver problemas entre pareja, porque ya Ay, pues, sí, es que claro. Y entre ya no nos padres e hijos, ¿no? aguantamos. Entonces esas diferencias que habían previas cuando se podía distraer yendo al trabajo, Claro, haciendo otras pues, actividades. estábamos 8 horas fuera de casa, Exacto. llegábamos solamente a dormir, ya comemos y dormimos y nos acostamos y los problemas se van dejando debajo de la almohada. Entonces ahorita cuando ya nos encontramos todo el Cuando día ya en la son casa, 24/7, que fue lo que ocurrió, exacto, empezamos a verle ya esos problemas como que más como más que un tamaño más grandes. grande. De pronto Claro. lo veían pequeñito y dijo, bueno, no pasa nada. ¿Y Pero ahí al de quién fue la momento de- culpa? Entonces, de la Entonces pandemia. ahí la pareja, el otro culpa al otro y el otro culpa al otro, pero no nos tomamos ese espacio de sentarnos y decir, hey, ¿qué podemos hacer?
qué error he cometido yo, porque acá hay algo importante también que hay que aclarar y es el tema de error y culpa, ¿sí? Es que no estamos acostumbrados a equivocarnos. Es decir, ¿Equivocarme yo? Pues ¿Se acuerdan que equivocarse habla- es- ay, no, ¿verdad que aquí tenemos un ser Aquí tenemos un que ser que pocas no veces se equivoca? O sea, él es un... O sea, a mí me sorprende cuando una persona me dice, hey, te equivocaste, y yo, ¿en O sea, serio? tú estás hablando de mí. Tengo yo no algo me humano, equivoco. en serio, tengo algo humano. Me siento tranquilo, paso desapercibido, entonces cometo errores. La vez pasada estábamos hablando de que a través de nuestros errores queríamos compartirles nuestras experiencias y que a través de los errores era de la única manera que nosotros aprendíamos. Pero hemos satanizado el error, lo hemos llamado pecado, lo hemos llamado, bueno, la cagada, qué sé yo, hemos dicho y cada vez que alguien se equivoca, chum, todo el mundo le cae encima. En lugar de permitirle a esa persona equivocarse, aprender de esa equivocación, entonces ahí viene. Lo culpo porque se equivoca, además de que si se equivocó, porque creyendo que hacía lo mejor, se equivocó, entonces lo culpamos de que se equivocó. Y entonces se equivocó conmigo, entonces yo le estoy lanzando toda mi rabia, toda mi culpa, Todo ese juicio. todo ese juicio. Porque culpamos a través de un juicio, o sea, nosotros somos jueces. Es correcto. Y hay algo súper importante en el tema de ser juez, y es la siguiente pregunta. ¿Tú en la vida de cuántas personas has sido un ángel? Un ángel que las personas digan qué calidad humana, qué persona Qué gran tan ser agradable, humano. qué gran ser humano, Enrique, sí. qué persona tan Bienvenido. entregada, tan comprometida. Tú puedes identificar muchas personas que te lo han llegado a decir, ¿cierto? Ujú. Como también, Como también puedes haber encontrado personas que de ti tienen una mala referencia y te pueden decir, no, esa es la puta cagada, ese marica no lo recomiendo para nada, a ese marica yo no le recibo ni un vaso con agua porque no sé si es agua. Entonces podemos ser la misma persona, pero en la vida de otras personas podemos ser ese ángel o ese demonio. es correcto. Entonces es también la percepción que ellos tienen. Y mientras nosotros seamos el ángel en la vida de otro, no vamos Muy a bueno. gozar de culpa, vamos a ser admirados. Pero en el momento en el que nosotros en la vida de otro pasamos a ser ese demonio, ¿sí? Que les causa dolor, sentimientos, emociones negativas, entonces pasamos a ser nosotros el recipiente de toda esa culpa y de esa De la- frustración que tiene la Que otra el otro, persona. ujú. Esto lo pongo como ejemplo porque nosotros también lo hemos hecho Claro, así con todo otras el personas. tiempo. Nosotros no Admiramos a somos- unas personas muchísimo y las identificamos y decimos qué buena gente es, tiene una vibra súper espectacular, me gusta compartir con Y la persona ella. se llega a equivocar por cualquier razón, porque todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender de esos errores, que era lo que estábamos hablando hace un segundo. Y la persona se equivoca y nosotros le caemos con absolutamente todo, rompemos Golpes. amistad. Es donde entramos con los castigos. Entonces llevamos 3 años de amistad y estamos perfectos. Pero entonces va el jefe o André y le embarra. Entonces ya nos tiramos, Andrea, es que no Ya, sé y qué". sacamos lo peor Y de tan la delicado, persona. tan El delicado. castigo que entonces dejamos de hablarle a Andrea y no, o sea, emitimos juicios sin ella estar presente. Ujú. Y el castigo es yo no le vuelvo a hablar, usted ya no me cae bien, entonces ya. Y entonces ahí es, en el tema de parejas, es que lo eliminamos, lo bloqueamos de todas las redes. O sea, Y es el hijo de tantas. Exacto. Y entonces van y nos preguntan. Y Bueno, venga, la palabra es otra, es hijo de entonces, y van y nos preguntan por esa persona y nosotros vamos a decir lo peor de esa persona. Venga, ¿y ustedes por qué se separaron? No, es que la culpa es de él porque él es así, porque no sé cuántas. Yo tengo ahí una experiencia bien particular y es eso, es que uno genera la culpa en el otro. Aquí es importante algo. Digamos que sobre todo en una relación de pareja son dos gatos, ¿cierto? Y los dos aportan su parte a la relación. No importa, los dos aportan lo suyo. A lo mejor los dos están dando lo mejor que pueden o que saben y de repente un día se equivocan. Y entonces el que se equivoca pues es el culpable, ¿cierto? Y si se equivoca con otro porque tercerizó servicios, entonces esa tercera persona termina siendo el culpable y quien va a cargar con toda mi rabia, mi frustración, porque es que yo soy una gran persona, es que yo soy un gran ser humano, es que yo soy una gran mujer. Y nada de eso deja de ser cierto si tú te sientas a pensar cuál es tu parte de responsabilidad para que esa pareja tuya haya determinado o considerado tener otra relación. No es que yo no he hecho nada, yo soy perfecta, no. O sea, lo que pasa es que no es fácil
uno sentarse al espejo y decir, venga, ¿cuál es mi parte de responsabilidad aquí? ¿Hasta dónde puede en realidad ser culpa de una sola persona? A lo mejor es que nos enfocamos en un solo aspecto de la relación y descuidamos el resto. Y resulta de que una relación es como un compendio de muchas cosas, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, absolutamente todo que podamos integrarnos como pareja, y si se deja de lado una de esas, pues toda cosa que esté vacía se va a llenar en algún momento. Sí, es una ley, todo lo que está vacío se llena. Entonces, retomando, sí, porque ya veo que se fueron por el tema de las relaciones No, y no es solo por ahí, ¿no? La culpa es para todo. Es que la culpa, por ejemplo, sí. algo que hablaba el jefe ahora del tema de los niños, es que también le echamos la culpa a nuestros papás de muchas cosas. Ah, bueno, sí. Pero antes, como para que no se nos escape de pronto el ejemplo que estaba colocando al inicio del tema financiero. Entonces, volviendo al tema financiero, llega la cuarentena, 5 meses quedamos quietos, ¿sí? Porque quietos me refiero a que quedamos limitados de movimiento, de desplazamiento, de trabajar, digamos los que se hace trabajo físico, que se tienen que desplazar a ciertos sitios hasta que no se organizó todo, porque solo estaban trabajando eran los servicios necesarios. Lo básico, pues, lo lo necesario. demás quedó congelado. Entonces, y en ese momento, 5 meses y unas quiebras gigantescas, cuando hay 20 años de trabajo, 30 años de trabajo, 40 años de trabajo. Entonces, automáticamente una persona que se vio en esa situación culpó. Claro, buscó el culpamos culpable. a la pandemia, culpamos a la situación, no nos están dejando trabajar, pero yo creo que esta experiencia que nosotros vivimos, más que generar una culpa y proyección de otro, de que el otro es responsable de cómo yo manejo mis finanzas, yo creería que deberíamos aprovecharla para informarnos, revisar realmente cómo es que manejamos ese tema, Sí. porque resulta que a veces un error que yo he notado, y inclusive yo lo cometí hace mucho tiempo, es el tener una caja, digamos el flujo de caja. Entonces cuando tú tienes un flujo de caja, tú dices tengo dinero, ¿cierto? Claro, porque Pero constantemente te está entrando. En el momento en el que se congela tu caja por X o Y situación, como pasó con la cuarentena, pues en ese momento entonces ahí sí notas, no, las deudas son más que mis ingresos. Es decir, y no estoy vendiendo y no estoy haciendo esto y lo otro. Entonces ahí es donde viene el resultado de no ser consciente al momento de administrar, digamos que la finanza. Entonces la invitación en este momento, porque muchas personas me pueden estar escuchando también y que pueden estar pasando por esta información, es que pensemos en lo siguiente: ¿qué pasaría si nuevamente vuelve a suceder eso? ¿Cómo me voy a preparar para una nueva cuarentena? Si llegase a ocurrir en 5 años, en 10 años. Correcto. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué aprendería yo de esta situación para no volver a pasar por lo mismo? Una de las cosas lo que pasa es que agradecer las situaciones complejas nos cuesta mucho trabajo, pero la pregunta sería, en este momento muchas personas de verdad han llegado a un punto financiero supremamente por el piso, precisamente a mí me da pena con por ustedes, eso. yo me voy a comer una empanadita. No, lo siento, Yo ya jefe, voy pero ya terminando con el nosotros pan de estamos uno. terminando porque está delicioso. Se les dijo. María, tuvieran algo. María Como Castro una está bebida. conectada desde Florencia, yo sé que está conectada desde Hola Florencia. María, Ah, súper. está muy Y rico. Vamos por la está suya. conectado mi esposo hermoso. Te amo, mi Saludos amor, al gracias. esposo, gracias por estar ahí. Hablando de la culpa, entonces es muy fácil culpar una situación externa por algo interno, por algo que yo no sé manejar. Entonces, en lugar de yo decir, ¿qué tal si ustedes se plantean esta pregunta? Y es cierto que hay un evento externo que a todos nos limitó la posibilidad de trabajar y de recibir ingresos. Eso es un hecho que no lo podemos borrar ni hacernos los locos de que no está, sí está. Pero en lugar de decir, es que yo ahora no tengo ingresos por la pandemia, yo podría decir, bueno, ¿yo por qué no tengo ingresos si llevo 10 años, 15, 20 o toda mi vida trabajando? Ah, no, es que yo no gano mucha plata. Claro, ese es el decir de todo el mundo. Pero ¿cómo si me gasto un jurgo de plata en cumpleaños, en fiesta, en trago y no me proyecto? Entonces, en lugar de gastarme todo el dinero en trago, pues me voy a hacer un cursito, ¿cierto?, de educación financiera para ver cómo manejo. Entonces, en lugar de buscar culpables, es buscar cuál ha sido los motivos por los que yo llegué a este momento. ¿Cuál es mi responsabilidad de por qué tengo ese resultado financiero? Entonces, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Entonces, bueno, ya lo viví, ya. Pucha, perdí, pero ¿qué? ¿Me quedo lamentándome y echándole la culpa a los demás? ¿O me empezamos a proyecto? asumir. Y empezamos a asumir. Empezamos a asumir esa responsabilidad como tal y empezamos a tomar otras medidas. Porque es que
pues nos quedamos esos 5 meses tras que no tenemos ingresos, no tenemos nada y nos quedamos lamentándonos porque eso es lo que hacemos, echándole la culpa a los demás. Entonces, pues hagamos de que este ejercicio sea algo positivo, no todo tiene que ser negativo y de todo eso tenemos que aprender. Ustedes han Ay, dicho dos cosas. Yo ayer escribí algo súper bueno ahora que dice Sandra esto y lo publiqué en mi Instagram y decía, ¿cuál es tu actitud hoy? Ujú. Y resulta que lo que escribí ahí sí es real y es verificado. Hace tiempo, entonces yo dije, ¿con cuál actitud es que yo estoy viendo las situaciones que me presenta la vida? ¿Sí? Total. Entonces, Superbueno. saqué tres respuestas precisamente sobre desde la que considero de menor valor, que fue la primera, hasta la última, que es la que considero que le da a uno como esa paz. La primera es me resigno. Entonces me resigno. ¿Y qué es resigno? Cargar acá Cargarse, un bulto lamentarse. y irme caminando así echarle. porque no puedo hacer absolutamente nada, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis para que continúes. La diferencia, hace unos días los publiqué también en el Facebook porque me han pasado cosas donde estoy verificando la aceptación y la resignación. ¿Cuál es la diferencia entre resignarme y aceptar? Es esa sensación interior. Cuando tú te resignas es como que, pues ya no hay de otra. Y ya. Pero aquí adentro está ese malestar, esa rabia, esa molestia entre el estómago y el corazón. Y la aceptación es cuando tú logras coger esa situación y decir, bueno, ya no hay más, pero sin eso aquí, haciendo todo lo que esté a tu alcance. Entonces es ahí a lo que da lugar a lo que dice Oscar. La resignación es quedarnos con el pues no hay de otra. Tocó, no pero, hay de pero otra, aquí esa me toca sensación. aguantarme, es como ese, el aguantarme es es la aguante, resignación. el que más aguante. La otra que observé cuando me hice esa pregunta fue la de la lucha. No, es que yo tengo, entonces voy a luchar, me voy a enfrentar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cambiar las cosas, ¿sí? Pero muchas veces en esa lucha, ¿tengo buenos resultados? Sí y no, y el sinsabor también queda, Claro. porque es que el solo hecho de luchar, De lo que me enfrentar. está haciendo es haciéndome correspondiente al tema de los resultados de una lucha. ¿Qué es la lucha? Desgaste, confrontación, Y- tristeza. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Bueno, hoy es la niña de los paréntesis hoy. Hoy voy a Es que le hacerles cambiamos el nombre a nuestro a paréntesis. programa. un paréntesis ahí también para, digamos que apoyar un poco lo que Oscar está diciendo y es ¿otra vez? Otra vez mientras... ¿Alguien sabe de qué estábamos hablando? ¿Alguien Porque sabe es que que estamos hablando? Andrea tiene una particularidad que tiene esos chispazos y de repente ¡pum!, se desconectó. Oh, Yo sé que ahorita ¿de le qué vuelve la estaba idea, hablando? entonces continúo. Jefe, algo que ahorita aquí Hola. recopilando algo súper importante, mientras vuelve, algo que pues pasa mucho y es que me acordé de mi cabello y que hay un pues un territorio muy hermoso, pero que muchas personas con el cabello así se lo alisan. Entonces se plancha el sí. cabello. Entonces uno le dice, bueno, ¿y usted por qué se alisa? No, es que es fulano que se pinta el cabello y así es la moda. Entonces cambiamos nosotros mismos porque le echamos, o sea, nos cambiamos nosotros y le echamos la culpa al otro de ese supuesto cambio. El estereotipo. Sí, eso sí, lo es que- indirectamente. Lo Sí. que es más que aceptado, porque la aceptación es de parte de nosotros, lo que es como el estándar encajar. del estereotipo social, entonces Exacto. el encajar. Y el Hoy encajar. vi, y ahora que hablas tú de tu cabello, hoy vi una niña, pero hermosísima, con un cabello, eso era así, churquito, eso la niña estaba corriendo y eso, pero muy, Sí. muy chévere. Y pasa que después, o sea, después pasa que nos transforma, por ejemplo, personalmente no me puedo planchar el pelo porque se me vuelve una cosa loca. Ay, ¿por qué, Sandra? Qué exageración, de verdad. Exacto. Y entonces tengo una familiar que se planchó el cabello súper linda porque la moda era esa y porque no sé qué. Y vaya, oh sorpresa, que después se le dañó el cabello y se le cayó por la queratina, por tantas cosas. Entonces, y empezó a culpar los productos, empezó a culpar la marca, empezó a culpar la vecina que fue la que le hizo la queratina. Entonces fue que Julanita me lo cambió. Y son culpas tan pequeñas que nosotros no nos damos cuenta. Ese es uno de los puntos. No, Exacto. tú estabas hablando, y ese es uno de los puntos, Volvió. de decir que la culpa es del otro en cualquier bobada. Sí. Tú pusiste hace unos días un ejemplo, llegué tarde al trabajo.
me levanté tarde y la culpa es del bus que pasó tarde. Ay, el sí, bus sí, que sí, 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 pasó. esa, Una esa, bobada, esa es pero súper es- buena. Pues yo no sé cómo es que me salen, a veces Hola, creo otra que vez soy desde gracioso, México. no sé. Desde ¿Sí? México. Hola. Se llama estás? Samo. Samo, ¿cómo Samo, estás? bienvenido. Se llama Manuel. Samuel. Samuel de México. bienvenido. Desde México. Y acá nos dice Vicky, Ujú. acá estamos tres, Santi, Eri Peña y yo. Estamos de acuerdo, uno siempre culpa al otro, totalmente de acuerdo. Nunca Sí. asumimos esa culpa, o sea, siempre buscamos El culpable, porque eso el nos hace sentir culpable. tranquilos. Y además si lo Y castigamos Santi es nos mucho está mejor. escuchando. Ay, hijo, te amo. Que pases rico con la Diva, tía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Y qué está haciendo papito? Bueno, no quiero que dejes perder lo de tu post Bueno, de ayer, listo, que estabas sí, hablando igual lo de la pueden- segunda perspectiva. Lo pueden ver en el Instagram y está súper chévere. Bueno, iba en la segunda que era la lucha. Entonces, ¿cuál es el resultado de la lucha? Agotamiento, Ya me acordé. frustración. Gracias, ahora sí va a ser el paréntesis. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué ocurre? Cuando tú te enfrentas por defender un punto de vista, a veces sabemos que tenemos la razón y queremos, o a veces queremos solo tener la razón, y nos enfrascamos en una lucha por tener la razón. Lucha, digo, en un enfrentamiento, en una confrontación, en poner mi punto de vista por delante del otro, y yo en esa lucha, en ese confrontar, pierdo amigos. Sí. Entonces a veces gano y digo, ja, ¿sí ve? Yo tenía la razón. ¿Sí? Pero no pero en ganas. ese ganar, tú en realidad estás ganando un punto de vista y estás perdiendo o debilitando una relación con alguien. Continúa, cierro paréntesis. Tú ahorita nos dejó con los Y paréntesis abiertos a todos. No, yo ahí voy porque vamos Sí, picando de a entonces poquito. continuando con lo que dice Andrea en el tema de ganar, es que gané, tengo la razón. Pero primero pregúntate, ¿y ese ganar y ese tener la razón te dejó paz? O sea, ¿de verdad te sientes Dio muy seguridad. tranquilo? Si la respuesta es que no tienes paz y no estás tranquilo, pues, ¿qué fue lo que ganaste? En un enfrentamiento nadie gana. Ujú. Pero Bueno, nos gana entonces el ego. retornando ¿Al post? al post, vamos a ver si lo termino de explicar en esta Ya, hora ya iba. de compartir. Entonces llegué a la tercera reflexión y fue, pues si no me resigno y no lucho, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué me puede dejar paz? Entonces ahí fue donde apareció esta palabra que es súper bonita y que tiene un gran significado si la vemos de una manera muy, muy profunda, no superficial. Es el aceptar. Entonces, si yo acepto que lo que está sucediendo tiene un propósito, ¿sí? Entonces no tengo ni que resignarme y tampoco tengo que luchar. ¿Y cuál podría ser ese propósito? Que así yo no lo entienda, forma parte de una pedagogía de la vida, que esa situación a mí me va a enseñar algo. Correcto. Entonces, digamos que al poner esa palabra de aceptación dentro de la situación que a nosotros nos está causando Ujú. insatisfacción o sufrimiento, entonces nos permite decir, bueno, pero yo qué estoy aprendiendo de esta situación. Y ¿Por qué puedes vivo quitar esto? al culpable, porque Ujú. cuando tú aceptas que eso es para ti, que tienes algo que aprender y las personas que están a tu alrededor con aquella situación, puedes empezar a dejar de buscar culpables y asumir que de alguna u otra manera tú te metiste en esa situación. O sea, si estás pasando por esa situación es porque algo le aportaste para que tú la estés viviendo. Entonces, tiende también a desaparecer la idea del culpable, o más que desaparecer es como a que podamos mitigar y hacer ese cambio mental de que no necesitamos un culpable, porque el culpable que aporta, lo que decía Oscar, una confrontación que aporta, ¿qué te aporta tu vida? Cogería, y si es que usted es el que tiene la culpa y va y le hace así, no te aporta nada. Y ¿qué es la diferencia? Poder asumir, poder decir, bueno, a mí no me gusta esto que estoy viviendo, porque es completamente incómodo. Y podemos poner ejemplos para hacer la comprensión Sí, del asumir dale. y de aceptar. Bueno, yo voy a poner la situación financiera. Sí. Ustedes estaban trabajando la situación tema del de niño, relaciones. del Ujú. niño Y y la la de pareja. pareja. Entonces, Úpale. pongamos una situación de aceptar en la parte financiera. Bueno, vivimos la situación de esta cuarentena donde vimos que perdimos recursos, las deudas se nos incrementaron y el patrimonio se vio afectado. ¿Listo? Eso es súper. Si yo me resigno, no tengo paz. Si lucho, no Llevamos tengo paz. 34 Si acepto, tampoco tengo paz. Porque no es el decir acepto y ya, Ujú. se me fue. Ay, O sea, sí. una palabra mágica. Ay, no. Es que Entonces, eso te lo tengo, hacemos ¿cómo es? mucho. ¿Cómo es? Te tengo la solución para que dejes de sufrir. Acepta. Ya. Ah, no, sí es Aceptar. chévere. Acepté. Pero es que No. es como lo que hablamos hace 8 días del perdón. Te perdono y ya, chao, sale.
Pero y el aceptar también es eso, El que aceptar, decimos, todo un trabajo. yo acepto que tengo la culpa, pero ¿para qué es? Para que el otro deje y o sea, todo quede ahí. En el tema de pareja es que está peleando el marido y la mujer, entonces es que usted no lavó los platos. nos van a dar un tic, atentos que nos van a dar un tic. Es que Juan Pablo ahorita empieza, amor, eso no Atentos, es, eso no se atentos. podía decir. Atentos hombres que nos van a dar un tic. ¿Cómo es? No, o sea, es el hecho de que empezamos a discutir por bobadas, como decíamos ahorita. Y es que usted dejó la toalla donde no era. Y entonces empieza uno y dice, es que usted tiene la culpa, usted no la dejó ahí. Pero amor, se me olvidó. No, es que no es así, es que yo ya le he dicho. Entonces después dice el marido o la mujer, porque nosotras también lo podemos hacer. Y está bien, yo tengo la culpa, ahorita la quito. Pero entonces lo hacemos para que ella deje de hablar y yo deje de hablar y el tema se queda ahí. Pero a nosotros nos queda eso que tú decías, La esa sensación. sensación de que la embarró y ahora ¿cómo le hago para que Confirmado, señores, confirmado nuevamente. Una mujer siempre gana la Ah, no, pelea? eso sí. No, digamos que la situación Pero en este entonces, caso. en Y así esa- nosotros demos lo mejor, pues va a quedar ese Ajá. sin sabor Ay, no, para no ella. es cierto. Sí, pero en la aceptación sí, en cuando no aceptamos, sino que solo nos resignamos, sí. Entonces, que estabas hablando entre dientes. Sí, no, es que pasa eso. O sea, nosotros decimos acepto, pero entonces el que dice acepto, para que deje de hablar, qué mamera escucharla Y todo el me día. Eso es encanta un lo hecho. que dices, porque en ese acepto no estás reconociendo tu responsabilidad, Exacto, es que- solo le estás dando la razón. Lo a estás, Exacto. lo estás buscando, lo estás usando es como para una excusa. Deje así. Sí. El deje Sí. así. Entonces, más que decir, estoy aceptando las cosas, deje así, ya. Exacto, Ya listo. fui y recogí la toalla y listo. Sí. exacto. Eso es verdad. Ay, ¿sabe gracias, quién sí, Sí. de Sandris. Entonces, el aceptar es algo más profundo, es algo Muchas interior. gracias. El aceptar Gracias. no es de discutirlo con la persona que tienes la situación, el aceptar es contigo. que tú estés solito. Y acá vamos a poner un ejemplo Ah, y el que grotesco. estábamos hablando antes de la producción. Eso me parece Sí. genial. Bueno, pero es que me estoy yendo por otro lado. Yo estoy aquí como Entonces cogiéndola resulta por que, los aires. volviendo con el tema financiero, entonces, listo, acepto la situación, crisis, esto, ¿qué aprendo de esto? Bueno, vamos a colocar ejemplos. Me gastaba la plata viajando, tomando, en feria, en fiestas. ¿Y por qué? Porque tenía flujo de caja, porque contaba con un buen sueldo. Entonces eso me permitía divertirme, lo que podemos decir divertirme. En el momento en el que ¡pum! Hubo el corte, pues no hubo ingresos y ahí es donde viene ese resultado que me provocó digamos que tanta frustración. Entonces, ¿qué puede aprender una persona? Pues ya a medirse en el tema de los gastos, no es cohibirse en el tema Es de... buscar el equilibrio. Sino exactamente ese equilibrio, ese balance y ser muy organizados, porque cuando se es organizado, uno puede ver mucho flujo de caja, pero también sabe realmente qué está vendiendo, Que ingresa, qué que ingresa gasta, todo. y qué está gastando. Y no quedarse uno con esa sensación de que no, me está yendo bien porque tengo ese flujo de caja. Además es que si miramos bien, yo creo que eso nos pasa, no sé si solo en Colombia, Latinoamérica o Que a nos mí, diga Samuel desde México. o solo a mí, puede ser, que cuando tienes un flujo de caja grande, entonces tú no te das cuenta que a veces gastas más de lo que te ingresa, sino que Yo entonces, les dije, una bebidita y algo de comer. bueno, y le has pónganse echado cómodos. ají, ahí es ajicito y Eso chimichurri. está delicioso. Y entonces nos gastamos el dinero como nos va entrando. Y muchas veces, a pesar de tener un buen ingreso, eso da el ras con apenas. Entonces es importante que revisemos eso para poder aprender y buscar ese aprendizaje y no quedarnos en que no, por esta pandemia y entonces voy haciendo cosas, pero me quedo echándole la culpa a la pandemia. No, señor, la pandemia no tuvo la culpa. La pandemia lo único que hizo fue mostrarle a usted que estaba administrando mal su dinero. Punto final. Lo que pasa es que decirnos eso, pues no es bueno, ¿cierto? ¿A quién le gusta que uno, ¿A quién le que gusta uno que le diga la mismo verdad en la cara? que uno mismo se diga, no, venga, es que afuera no hay culpables, es que yo soy responsable y voy a asumir mi responsabilidad. ¿Y qué voy a hacer para cambiar ese resultado? Ya tengo el resultado, ya no puedo hacer nada, pero ¿qué voy a hacer con ese resultado? Pues voy a hacerme un curso de finanzas personales, voy a empezar a hacer o recibir otra información para poder cambiar mi resultado, porque yo no puedo pretender cambiar un resultado haciendo lo mismo. Entonces, Eso es ven, súper eso importante también. es para como No, acepté, comprendí,
pero quiero sigo haciendo lo probarlo. mismo. Entonces, Bien, nuevamente cuando estemos en una situación de esas, pues nuevamente los mismos resultados. ¿Pero por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. Mm, Ahora sí, ya para cerrar el tema ¿de qué? De lo que es financiero. Quise compartirlo porque es algo que he vivido Hola Sergio, ahí últimamente. entró. No, tenemos varios. Está Mayerly Gutiérrez, está Nora que está desde Hola a Florencia, todos. Michelle, Michael, ¿cómo estás? Hola. Y Sergio, hola, tengo mala señal, pero firmes. claro que Gracias Sergio, lo sabemos, eres nuestro fan número 1. sí. Ya tenemos fans. A todos un gusto. Y un por abrazo y muchas gracias por compartir estar ahí igual de este desparchados que momento. nosotros. Sí, Ajá. porque estamos súper desparchados. Bueno, entonces, como para cerrar al tema de que la pandemia lo único que hizo fue mostrarnos que no sabemos administrar nuestro dinero, que la pandemia no tiene la culpa y que el único responsable, porque no es culpable, soy yo. Soy yo el que no hizo las cosas bien y el que debe cambiar la manera de hacer las cosas. En ese momento en el que decimos el responsable soy yo, es verdad, yo la embarré, no administré, no fui consciente, me dejé llevar por las emociones, por los sentimientos del momento, Por la razón ver que un sea, flujo de la caja embarré. constante. Entonces, en ese momento en el que reconocemos eso, que fueron nuestras propias decisiones los que nos llevaron a esos resultados que Ajá. tenemos en el momento de insatisfacción y de tanto sufrimiento, pues al ver las finanzas, entonces llegamos a asumir. En el momento en el que asumimos, Se ya va el culpable. cambiamos ese chip, se va el culpable, es una situación que debí vivir, ¿para qué? Para aprender. Cambiar esa manera de pensar, a aprender y ahorita en adelante a hacer algo muy diferente. Porque si hago lo anterior, pero no hago un cambio y sigo haciendo lo mismo, Sí, pues sí. entonces nuevamente cuando estés en una situación muy Vas a similar, hacer lo mismo. vas a llegar a la misma comprensión. Sí, debo hacer esto, pero si no generas el cambio, Igual, mira lo importante. Cuando tú dices yo asumo que esto es mi responsabilidad ante una situación externa y me hago responsable de las decisiones que tomé, apropiadas, inapropiadas, como sea, eso me ha traído un resultado, satisfactorio o insatisfactorio, son míos, es que no son de lo exterior. Entonces, ¿qué se nos quita automáticamente? Culpar, ya no tengo que culpar a nadie porque no es necesario culpar a nadie, sencillamente yo reconozco y asumo lo que me corresponde. Ahora, se va el culpable y aparece el responsable, soy yo. Y se va el castigo porque yo no necesito, más allá de lo que ya estoy viviendo, que es suficiente para No me voy a aprender, autocastigar. no necesito castigarme ni castigar a nadie más. O sea, es que nadie necesita ser castigado cuando se equivoca. Lo que necesita es tener la oportunidad de aprender. Entonces, cuando quitamos el culpable y aparece el responsable, quitamos el castigo. Y si se va el castigo, solo nos queda un resultado que debo cambiar. ¿Cómo? Con nueva información, con nuevas actitudes y con otras cosas que me van a permitir tener un resultado diferente más adelante. Entonces, cuando yo me enfrente a la misma situación o a una situación similar, con seguridad mi resultado va a ser diferente porque estoy haciendo desde ya acciones diferentes para ese resultado. Sandris, en pareja, ¿cómo funciona eso? Hijo de madre, ya me echaron al agua. Pues ya que hablamos del punto de vista financiero, de que es muy fácil echarle la culpa de mis errores a todo lo externo, ahora en términos de pareja, Pues- cuando son dos. Cuando son dos, bueno, cuando son dos es más difícil porque ahorita mi esposo empieza a escribir, mi amor, eso no se dice. Que Juan Pablo no hable. Mira, Sergio, antes de dar mi punto de vista, el que ignora culpa a otro, el aprendiz echa la culpa, el maestro aprende. Correcto. Súper, Sergio, muchas gracias. La idea es que siempre veamos ese punto de vista de aprendizaje de todo lo que nos pasa. Entonces yo te voy a ayudar un poquito, Sandri, con la pareja para que no te me enredes con Juan Pablo, porque de pronto Juan Pablo nos regaña. yo sobre No. pareja también puedo decir algo. A ver, les cuento. Ay. Bueno, yo sí también Sí. puedo aportar algo Resulta- cuando son dos. Resulta que voy a hablar más bien de las relaciones de noviazgo, ¿sí? Entonces en el noviazgo, Vámonos por etapas. esa atracción, ¿cierto? Entonces todo es chévere, Es más tan bonito. linda ella, tan especial él, bueno, en fin. Y así Una continúa. hora. Pero No quiero, resulta me da que como cuando angustia. empiezan a ver como ese tipo de diferencias, podemos observar dos situaciones. Y es la resignación Hola. o la lucha. Entonces la resignación es esa persona, una de las dos se anula y espera que el otro pues sea como el dominante. Y también puede ocurrir en el tema de la lucha, es que los dos generan confrontación, ¿cierto? Entonces en ese sentido,
la relación no es para nada, digamos que Armoniosa. armónica. Bueno, yo voy a hablarle un poco más relacionado a la culpa, a las culpas, sobre todo en los matrimonios, ¿no? Que cuando una relación se acaba, o por ejemplo ahora, vuelvo y digo, el factor externo fue la pandemia, que eso Sí. nos Sí. mostró, no es el culpable. Es La que hay pandemia ¿con quién diablos me solo casé? hizo fue mostrarnos. Nosotros hemos conversado de cuántas personas que estaban al borde, o sea, no sabían que sus matrimonios estaban al borde del fracaso y no sabían, como decía Sandra, porque no se encontraban. Porque es muy fácil un matrimonio de 2 horas al día o 8 durmiendo, pues nada pasa, pero cuando estás 7/24 con una persona que tú elegiste, entonces es que él me hizo, es que él me dijo, es que él hizo, es que él no hizo, óyeme, tú la elegiste. Es que no fue así, sí, siempre fue así, solo que te echabas, me disculpan la expresión, pajazos mentales de que tú lo ibas a cambiar o la ibas a cambiar y eso no pasa. La persona es como es, si algún día va a cambiar es porque quiere hacerlo, entonces es muy fácil coger y echarle la culpa al otro de un fracaso, pero así como ese otro hizo, pues tú también hiciste. Entonces, en lugar de mirar eso es yo qué responsabilidad tengo, que si él tiene responsabilidad o no, que mire qué hace con ella, es yo qué voy a hacer conmigo, yo qué responsabilidad tengo, voy a dejar de culparlo, voy a asumir mi responsabilidad en que esto se haya acabado y voy a aprender, ¿para qué? Para que cuando tenga otra nueva pareja, pues no ir a hacer las mismas embarradas que hice con este otro. Sin Pero darme por cuenta. ahí ejemplo, aplica en este caso de pareja que son dos, pues, no necesariamente se tienen que separar, no van a separar ahorita y nos van a echar la culpa a nosotros. En caso de que ya la cosa esté muy grave o de que ya esté separado, mira cuántas personas pasan toda su vida, cuántas mujeres sobre todo, queriéndose vengar del exmarido. Porque ese hijo de tantas me hizo tal y por cual y me hizo Eso y me para puso hacer los casos. referencia a la O culpa, sea, es no. decir, que la culpa quita a tal punto la paz que se puede consumir toda una vida esperando a que la otra persona pague por algo. Ahí es donde aplica el castigo, El castigo. pague por algo que siente Ujú. que recibió o que siente que le Sí. hace daño. Bueno, no bueno, Bueno. yo qué culpa tuve, qué culpa, porque no es culpa, qué responsabilidad ¿Qué tuve yo ahí. responsabilidad tengo yo en Y eso? si no tuve una responsabilidad, porque soy un santo, que no creo, si no tuve ninguna No, responsabilidad. si son santos, así como decía el No, no, jefe. perfecto, aquí como don Oscar, pero no. Es decir, si no tuve ninguna responsabilidad, pues le dejo al otro su responsabilidad y yo me alejo sin esa carga de necesitar que el otro esté castigado y que el otro sufra. Tú tranquilo, la vida, si así corresponde, le permitirá aprender lo que tenga que aprender. Tú aprendes lo que tú tienes que aprender. Y es que si eso pasó, también cometiste errores. Ahora a ti te corresponde ver cuáles fueron, sin culpables. Y ahí es súper importante que si se ha pasado por una situación así como la que contamos, es observar la situación, salirse del rol de Víctima. pareja y de víctima y hacerse y ver como en una especie de pantalla, de ver la situación que está ocurriendo y cuáles son los errores que se cometen, porque si ese error no se comprende y no se establece un aprendizaje, la relación puede terminar y más adelante te relacionas con otra persona y vuelve a aparecer el mismo error porque se convierte como en un patrón. No, como en ustedes no se han algo dado que- cuenta que siempre dicen, porque siempre el mismo tipo, Ah, con otro nombre, ¿no les ha pasado? Exacto. Hay gente que dice, otra vez me salió igualito. Entonces ahí también ya se puede hablar sobre el tema de asumir, si estás en una situación de esas, Espera que yo necesito- asume cuál es tu papel, asume cuál ha sido tu responsabilidad en parte de las Ujú. situaciones que se están presentando, qué Correcto. puedes aportar para esos cambios, para mejorar la relación o qué situaciones, a qué situaciones deben llegar, porque hay veces que se deterioran demasiado las situaciones y ya se vuelven como nocivas. Entonces no es el forzar, sino el dar lo mejor y establecer unos compromisos, unos acuerdos para mejorar. Sí. Sí. Yo lo estoy enfocando mucho al tema de buscar el culpable. De buscar el culpable y de Porque asumir. finalmente es el tema que nos compete hoy. Después podremos hacer otro live solo de parejas porque eso tiene, mejor Eso dicho, tiene para tela. cortar muchísimo. Hay muchísimo. Pero en el tema de, por ejemplo, de que estamos hablando de asumir, que ya pasamos del culpable al asumir, en una pareja, o sea, es lo que tú decías, dejar allá a esa pareja, sacar el rol de pareja y empezar a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y qué es lo que a mí me molesta? Porque Ujú. es que lo culpamos es por algo que a nosotros nos molesta, ¿sí? Claro. Entonces,
Ay, quizás- ahí hay un ejercicio súper bueno, súper Pero bueno. espérate que Sandris concluya. Tengo ahí, no, me apúntalo. acordé de algo. Dale. Ven, apunto. Dale, Sandris, sí. Te echo la culpa al otro por lo que a mí no me gusta. Exacto, entonces, o sea, le decimos a esa persona y empezamos a molestarnos nosotros, pero entonces es ahí donde debemos empezar a reflexionar y a buscarnos, ¿es que yo estoy haciendo lo mismo? ¿O qué estoy haciendo yo para que eso no me moleste? Y entonces ahí es donde va la responsabilidad en cuanto a Qué hermoso. personal. Qué hermoso lo que dices. Porque normalmente pasa eso, si algo me molesta es porque, o sea, si yo le echo la culpa es porque algo me está molestando y ese mismo malestar, también puede ser que yo esté haciendo algo que no debe hacer. Ujú. Entonces, en el tema de pareja es un poco más complejo hacerlo y no necesariamente lo que yo decía, muchas parejas pues termina su relación, lo que sea el jefe, ya están demasiado deterioradas. Pero cuando estamos empezando esa relación en ese noviazgo que nos decía el jefe, es donde debemos empezar a manejar ese tipo de cosas y ser muy, venga, a mí me molesta esto y yo no lo quiero culpar, porque es que cuando somos novios somos muy chéveres y muy lindos, entonces nos perfumamos. Vivan 2 meses juntos y le cuento. Sí, pues, Hagan el ensayo siendo novios y después Sí. se van a vivir. se van a vivir, pero entonces sí, es buscar ese que me molesta a mí para Ujú. no culpar al otro. Porque Sí, tratar de eliminar el culpable y Exacto, buscar porque mi es que responsabilidad en la me parte sigo del llenando cuento. de odio. En el tema de pareja, lo que yo decía ahorita, que uno se, sí, yo lo perdono, pero está bien, me voy a desquitar con la ensalada que a usted no le gusta, con la sopa que a usted no le gusta. Ya sabe, Juan Pablo, cuando le dan cosas que a usted no le gustan es porque tiene su sensación ahí por algo que usted hizo o Ahorita- dejó de hacer. Dice que este Digo, programa de hoy me va a algo- traer problemas. Algo por ahí que no ha sanado, dijo. Sí, Sí. total. Pero entonces, y por ejemplo, yo hablo mucho del tema de pareja, pues porque precisamente mi esposo trabaja y solamente nos vemos 2 o 3 veces al año. Y eso es un tema más complejo cuando llega y entonces tenemos que vivir, porque ahí sí es vivir literal juntos. Entonces empieza a ver esas sensaciones de que a uno quizás algo no le molesta. Y entonces es donde empieza uno, bueno, esto no me molesta, pero yo lo estoy haciendo igual. No, o puede ser que es que lo que te moleste a ti no sea lo que le moleste al otro y el otro también le están molestando cosas que Ay, no sí, te dice. eso- Entonces eso- ahí eso eso se... sucede. Empiezan a confrontarse mucho. Nosotros como hombres somos muy dados como... Ya me llené de problemas. Ay, ¿cómo así, Sandra? Juan Pablo, es solo un programa, recuerda, esto es sin formato. Ya me llamaron, Sandra. ¿Saben que el programa se termina? Es que ya regreso, voy a solucionar un asuntico. No. Juanpi, Pero- después hablamos. Sí, pero no, eso es un ejercicio de verdad de aprender todos los días y de que sigamos construyendo esos ejercicios de volvernos responsables de nuestros actos. Hagámonos responsables, porque es que desde pequeños no nos Hay han alguna enseñado a frase ser súper responsables. hermosa que esta semana la compartimos y es que si tú quieres resultados diferentes, haz cosas algo diferentes. que no has hecho para tener esos resultados que has querido tener. O sea, no recuerdo bien la frase. Ahora no es fácil, ¿no? Lo que pasa es que una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que esto que nosotros estamos hablando de hacernos responsables no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana y eso hay que tenerlo en mente. ¿Qué quiere decir esto? Oscar hace un par de meses está yendo al gimnasio porque quiere tener una condición física más saludable y bueno, porque está muy interesado en cambiar su condición y su aspecto Pues físico. todo empezó, fue por un diagnóstico médico, Bueno, donde... Ese quería hacer la historia corta. Sí, donde se me... No, es cortica. Tienen que... 2 horitas. Todo empezó por un diagnóstico médico donde se me decía que si no me cuidaba iba a ser propenso a una situación muy grave. Entonces la primera reacción que yo tuve fue frustración, ¿sí? Y culparme a mí mismo por irresponsable, por los malos hábitos que tenía. bueno, voy a la Y historia, después, voy al punto. entonces empecé a observar que se me va. ese culpar no me Ya, Se me va traía el chip. paz. Entonces lo que hice fue asumir y empezar a ver qué opciones podía yo tener para mejorar esa condición física. Lo que les puedo contar es que en estos momentos amo ese gimnasio, o sea, Bueno. es un gusto ir allá. No, y se disfruta y está súper bueno, pero yo no iba, porque eso es otro tema que podemos hablar posteriormente, que es el autoestima, el autoconcepto y todo este tema acerca de nosotros mismos, porque de eso hemos trabajado y nos hemos encontrado con un montón de cosas súper interesantes. Pero lo que iba es que este tipo de cambios, de cambiar, de empezar a culpar, a hacerme responsable, no va a pasar de la noche a la mañana.
¿Cómo lo sé? Porque la mente o el cerebro, o como quieras llamarlo, funciona igual que tu cuerpo físico. Es decir, Oscar requiere o necesita o quiso tener un cambio físico, ¿cierto? Entonces, ¿el que hizo? Se inscribió a un gimnasio. Y entonces él va al gimnasio todos los días, 2 horas, y repite una serie de Sí, ejercicios. no es solo inscribirse e ir cada 15 Sí, días. y el porque- entrenador no va a adelgazar por ti ni se va a Ajá. organizar por ti, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, él se inscribió al gimnasio, va todos los días, hace su rutina de ejercicios y se entrena. En algún momento, ya ha empezado a ver, en algún momento verá resultados en su cuerpo físico. Funciona absolutamente igual con nuestras actitudes y nuestros cambios mentales. Es un entrenamiento. Tú pagaste cuando llegaste aquí al planeta Tierra, pagaste ya la entrada al gimnasio. Entonces, nosotros vivimos en un gimnasio permanente de confrontación en donde estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, tú, la boleta chequeada, ya estás inscrito. Ahora, que entres o no entres al gimnasio es tu responsabilidad, ¿cierto? Que lo aproveches o no es tuya, ya pagaste la entrada. Entonces, ¿ahora qué sigue? Sigue que debes entrenarte, es decir, cuando te enfrentes a este tipo de situaciones, vas a hacer un entrenamiento mental y vas a decir, este hijo de tanta no tiene la culpa, la responsabilidad es mía, yo lo elegí, yo lo hice, yo y quitas esa Hay una frase sensación. súper chévere de, yo sé que más de uno la habrá escuchado. Este mierdero es Mío. mío. Ya. Yo lo Eso hice, hace parte yo de lo un chiste creé, de alguien Peter muy Albeiro. famoso. Ajá. Entonces, No yo, quise decir el nombre. ay, disculpen, yo lo hice, yo lo creé, esto es mío, a mí me corresponde mi parte y hago mi parte. Ay, pero es que el otro no hace. Eso es problema del Es otro. Bueno, problema. mirar, así lo hace. Eso es lo que yo es esa puedo hacer. entrada al gimnasio de él. Si él no quiere Es entrar, correcto, no hay entonces problema. Porque la es que el invitación es a cambio- que aproveches tu gimnasio, tus Exacto. entrenamientos. Y nosotros hacemos es un cambio en nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No. Como les comentaba anteriormente de esa lucha para querer cambiar a Nos las falta. personas, querer cambiar mi entorno y resulta que no puedo cambiar a nadie. Entonces la invitación es a asumir, a aceptar las cosas pero de una manera consciente, no Ujú. aceptarlas por aceptarlas, sí. porque si tú aceptas, primero, ¿qué es lo que luego de aceptar qué es lo que haces? Reconocer que esa situación te está enseñando algo. Ujú. Hacer un aprendizaje y cambiar lo que venías haciendo Los que te llevó a patrones. esa Ujú. situación. Entonces, varias invitaciones. Uno, a que revisen a quienes han culpado en su Algo- vida toda la vida. Yo durante muchos años culpé mi crianza por mis resultados, pero ¿quién era la que metía las patas? Pues yo, no mi mamá no se iba, ni mi familia iba a meter las patas. Yo solita iba y hacía las cosas. Pero como la fácil es decir es que eso es porque a mí me dieron o no me dieron o porque hicieron o no quisieron Porque el conmigo. otro tenía y yo no. Porque el otro tenía y yo no, porque es que entonces me quedo en la culpa y Que es entonces la justificación a mis acciones. ideal para no asumir. Es más, a veces hasta pasamos por alto que es asumir, Ujú. porque no somos conscientes de que debemos asumir. Debemos. Ujú. Cuando asumimos es como cuando nos desconectamos de ese automático, pienso Sí. yo, porque nosotros siempre estamos en un constante automático y ve, pero es que yo la embarré. Esa frase de verdad no la decimos todos los días. No, No. no siempre. Esa frase no la decimos todos los días cuando estamos en una situación compleja y decimos, no, sí, fue que yo la embarré. Es que yo tuve, no, es que Yo tengo la responsabilidad Yo de eso. tengo la ¿Sí? responsabilidad. Si lo hacen, van por muy buen camino. y porque es uno de sigan los en ese primeros pasos. entrenamiento. Entonces, dejemos el culpable, reconozcamos nuestra responsabilidad, qué he hecho yo para tener ese resultado, asumir y enseñémosles a los niños a asumir. Mira, a mí me parece maravilloso ver a mi hijo cuando él sale corriendo y se estrella con cualquier cosa, a echarle la culpa a todo y yo lo miro y claro, en sarcasmo le digo, ay no hijo, ese juguete va a tocar que decirle que no salga de la habitación porque entonces él cae en cuenta de que no, pues al final como que sí fui yo. Entonces pregúntense, háganse preguntas, porque la pregunta es la mejor herramienta que tenemos para caer en cuenta. ¿A quién le he echado la culpa toda mi vida de algo que yo tengo aquí adentro? ¿Cuál responsabilidad no he querido yo asumir al culpar al otro? ¿Y qué voy a hacer para de ahora en adelante tener un resultado diferente acerca de esa situación puntual? Y pueden que tengamos un montón, busquemos cuáles son esas que nos han hecho mella y que todavía cargamos, porque sé que hay personas que todavía cargamos con esos sinsabores y con esas culpas.
Entonces, ya estamos como Ya listos estamos para el finalizando. cierre. Sí. Entonces, siendo muy respetuosos con el tiempo de ustedes, pues yo les doy las gracias por haber nuevamente abierto este espacio, por sentarse aquí. Como pueden ver, seguimos un formato sin formato, tenemos muchas ideas y pues desde ahí queremos compartir con ustedes. Si tienen alguna oportunidad de mejora, por favor nos lo hacen saber. Si tienen algún Y este es tema, un momento rico, un charlemos, un compartamos, nos encantaría de verdad que pudieran en algún punto poder ahí escribir en el chat, En el mandar chat. ¿qué les preguntas. parece? Ujú. ¿De qué les Mejoras, gustaría que habláramos? ¿de qué hablamos? Correcto. Y temas hay ya. muchísimos. Mira, de acá salen aproximadamente 8 temas de lo que hablamos hoy. Hoy lo que hicimos fue picar, picar, picar y picar. Porque nos gustaría que ustedes nos dijeran sobre cuál queremos que profundizar de lo que vimos hoy. Si nadie dice nada, pues nosotros dentro de 8 días proponemos otro para seguir picando y que cada uno al final pueda llevarse una pregunta y una pregunta que pueda generar en ustedes un cambio en sus resultados. Esa es el día de hoy. Los invitamos al Quindío, aquí se pasa muy rico. Estamos en un sitio súper bonito, bonito, bonito. Muy bonito, muy bonito. Es Bueno, correcto. Sandris, no sé Bueno, si quieras. y yo en este momento ya puedo decir que pasamos la prueba porque sí, no se el imaginan. primer capítulo lo hicimos en la casa. El único invitado que teníamos era Juan José, Juan Juan José, José. un niño de año y 7 meses que ni no harta nos ni decía parte. nada, ¿sí? Así, Pero así. en este momento estamos en un sitio público y estamos rodeados de aproximadamente unas 25 personas que nos han mirado y nos han escuchado en el momento que hicimos esto. Entonces por eso esa timidez y esa reserva y de pronto... Ahí vamos Ahí vamos soltando. aprendiendo. Pero algo bonito es precisamente no enfrentar estos espacios, sino ver como espacios de aprendizaje. Entonces, las personas que nos están escuchando, gracias. Y a ustedes también muchas gracias. Muchísimas porque gracias por estar. Bueno, a Porque los que eso- se conectaron ya terminando, los invitamos a que vean La grabación. la grabación en nuestras redes, ahorita las compartimos todas. Pero sí, es como eso. Yo también agradecerles a todas las personas por conectarse, mis amigos que están súper conectados, súper gracias. Pero en sí el objetivo es ese, es más que conversemos, es que nos llevemos esas preguntas y revisémonos un poquito qué sensaciones tenemos, qué cositas, bueno, algunos se les digo, da aquí, esas maripositas, esas maripositas. que a veces no son maripositas. Además de amigas, pues miren a ver qué otra cosa puede ser. No, pero mentiras. Hay estudios, los desconozco casi todos, pero sé que hay estudios acerca de que el estómago es como nuestro segundo cerebro. Entonces los invito a que los busquen y los lean, porque yo la verdad tampoco he leído algunos, pero no recuerdo muy bien. Y siempre fíjense en esa sensación interior aquí, en lo que está pasando aquí. Les dice mucho de lo que pasa aquí y de lo que sale de aquí y de lo que haces. Entonces, después podemos hablar un poquito más acerca de esto y acerca de las emociones que íbamos y teníamos pensado hablar en algún momento de las emociones, pero se nos ya fue el es- rato. ya Entonces, es mucho- dentro de 8 días tal vez sí podríamos hablar Sí. acerca de las emociones. Muchísimas gracias por Muchas, estar. muchas gracias. Y Y Sandris, ¿algo más? no, yo creo que eso, ya la próxima, nos vemos dentro de 8 días, misma hora, mismo lugar, no. No sabemos. No sabemos quién quita que sea otro, no me entero. Es que les vamos a mostrar el Quindío A punta de... Ay, de pronto, les vamos a mostrar, sí, es que para la muestra un botón, miren Miren, esa belleza montaña Miren la que está vista atrás. tan hermosa Qué lindo. que Ah, yo me tenemos. quito. Es que no es esa. Digo, eso no Gracias. es un fondo, eso no es un fondo, eso es Gracias. completamente natural. Entonces, súper invitados y muchas gracias por estar Gracias por con estar. nosotros y por estar desparchados igual que nosotros. Sí, Oscar, ¿algo más? Tú, jefe. Yo que les agradezco, súper que nos acompañen, que compartan con nosotros este espacio, 3 amigos compartiendo. Eso es lo que somos acá, Listo. charlando de temas, de Haciendo anécdotas, visita. de Haciendo situaciones. visita. ¿Sí? Esperamos Listo. que les haya gustado el día de hoy y déjenos esos comentarios nos sirven Salud. muchísimo. Y Y salud, salud por Chao. todos. Un buñuelo que se pare a pagar eso. la buñuelo. Sí, hágale, buñuelo.